Solo humanos, dijeron. Primera parte. La enorme cámara se extendía como una pequeña ciudad llena de seres que parecían salidos de pesadillas y sueños. Altas criaturas de cristal tintineaban al moverse, sus cuerpos reflejando las extrañas luces que colgaban del techo. Extraterrestres peludos, parecidos a lobos, se rascaban detrás de sus orejas puntiagudas mientras emitían gruñidos sordos. En un rincón, seres parecidos a medusas latían con colores brillantes que herían la vista humana al mirarlos directamente. El comandante Jake Morrison se encontraba en el centro de todo, sintiéndose muy pequeño con su sencillo uniforme azul. Había sido elegido para representar a toda la humanidad en ese momento, y el peso de esa responsabilidad pesaba sobre sus hombros. Detrás de él, la teniente Amy Patterson sostenía una tableta que contenía la solicitud formal de la Tierra para unirse al Consejo Galáctico. El aire zumbaba con la traducción, dispositivos trabajando a destajo, convirtiendo los sonidos alienígenas en palabras que Jake podía entender. Cientos de especies diferentes se habían reunido allí, cada una mirando a los humanos como si fueran una especie de divertida mascota que hubiera aprendido a caminar sobre dos patas. Jake se aclaró la garganta y se acercó a la plataforma de comunicación. Su voz resonó por el enorme espacio gracias a los avanzados sistemas de sonido integrados en la estación. Los habitantes de la Tierra solicitan ser miembros de pleno derecho del Consejo Galáctico, dijo, intentando mantener una voz firme y profesional. Una oleada de lo que solo podría describirse como risas recorrió la multitud. Los seres de cristal tintineaban como cristales rotos, mientras que los peludos ladraban con lo que parecía diversión. Incluso las medusas despedían colores que, según el sistema de traducción, significaban burla. El ser de cristal más alto se puso de pie, su cuerpo reflejando la luz y proyectando patrones de arcoíris en las paredes. Su voz se escuchó a través de la traducción. La especie conocida como humanos apenas ha aprendido a viajar entre estrellas, dijo. Sus naves son primitivas y lentas. Su tecnología es rudimentaria comparada con la que usamos. Cada día no tienen poder militar más allá de su propio y pequeño sistema solar. Una de las alienígenas similares a V se puso de pie junto a ella, con su uniforme militar cubierto de lo que parecían condecoraciones de batalla. Sus rasgos caninos se retorcieron en lo que podría haber sido una sonrisa, pero mostraba demasiados dientes afilados para ser amigables. También son físicamente débiles, añadió. No tienen armadura natural como los Corbani, ni fuerza mejorada como los Fraxianos, ni habilidades telepáticas como los Mandari. Son simplemente humanos comunes con limitaciones comunes. Jake sintió que se le apretaba la mandíbula, pero se obligó a mantener la calma. Esto era exactamente lo que los líderes de la Tierra le habían advertido. La galaxia veía a los humanos como inferiores en todo lo que les importaba. Puede que no tengamos algunas de las ventajas físicas de otras especies, dijo con cuidado. Pero los humanos tienen otras cualidades que podrían beneficiar al Consejo. ¿Cómo cuáles? La voz provenía de una de las criaturas medusa, cuyo cuerpo destellaba furiosos colores rojos. Hemos estudiado su especie extensamente. Son individualmente débiles, tecnológicamente atrasados y políticamente divididos. Tu planeta ni siquiera puede ponerse de acuerdo en asuntos tan sencillos como el comercio o la protección del medio ambiente. ¿Qué podrías ofrecer a civilizaciones avanzadas que llevan miles de años recorriendo las estrellas? Más risas llenaron la cámara. Jake sintió que el sudor le empezaba a cubrir la frente a pesar de la fría temperatura. Esto iba a peor de lo que habían predicho los peores escenarios para la Tierra. Ofrecemos nuestra determinación, dijo Jake, con la voz cada vez más fuerte. Ofrecemos nuestra capacidad para adaptarnos a cualquier situación y superar cualquier obstáculo. Ofrecemos nuestra negativa a rendirnos, por imposibles que parezcan las probabilidades. Esta declaración causó aún más diversión entre los alienígenas reunidos. El ser de cristal que había hablado primero emitió un sonido como el de las campanas de viento en un huracán. Determinación, dijo burlonamente, que maravillosamente primitivo. La galaxia no se conmueve con discursos inspiradores. Humano. Se rige por la fuerza, la tecnología avanzada y el poder de imponer tu voluntad a los demás. La líder militar, similar a V, se puso de pie de nuevo, con las orejas erguidas en lo que Jake había aprendido que era una señal de interés. Quizás deberíamos poner a prueba esta famosa determinación humana, dijo. La hegemonía lleva meses expandiéndose hacia los mundos del borde exterior. Si los humanos realmente creen que pueden contribuir a la seguridad galáctica, que lo demuestren ante una amenaza real. La sangre de Jake se convirtió en agua helada en sus venas.
La hegemonía era un conjunto de inteligencias artificiales que llevaban décadas consumiendo mundos enteros. Convirtieron todo lo que tocaban en más máquinas, más naves, más armas. Ninguna especie había logrado detener su avance. La flota de la hegemonía se acerca al sistema Taeti. La líder militar continuó: si los humanos pueden defender ese sistema durante 30 días estándar contra el asalto de la hegemonía, consideraremos seriamente su solicitud de adhesión. Si no pueden, se encogió de hombros. En un gesto que de alguna manera logró transmitir tanto desdén como lástima, una de las criaturas medusas pulsó con un color amarillo enfermizo. Esto no es una prueba de determinación, dijo. Es una ejecución disfrazada de oportunidad. La enorme fuerza que se acerca a Taeti cuenta con más de 3000 naves de combate. Los informes de inteligencia indican que toda la flota espacial humana consta de unas 50 naves capaces de guerra en el espacio profundo. Jake se irguió, sintiendo las miradas de todos los alienígenas en la cámara fijas en él. Tras él, percibió la tensión de Amy, pero también su apoyo inquebrantable. Este era el momento que definiría el futuro de la humanidad entre las estrellas. Aceptamos, dijo con claridad. La enorme cámara quedó en completo silencio. Incluso el constante zumbido de fondo de los sistemas de la estación espacial pareció detenerse. Cientos de rostros alienígenas, sensores y otros órganos de percepción observaron a los dos humanos que permanecían solos en el centro del vasto espacio. El cuerpo del líder de cristal detuvo por completo su tintineo musical. No es posible que hables en serio, dijo. La flota hegemony que se acerca a Taeti consta de más de 3000 naves. Cada una está equipada con armas capaces de destruir ciudades enteras. Su especie posee quizás 50 naves capaces de combatir en el espacio profundo. Las matemáticas son simples y brutales. Aceptamos el desafío, repitió Jake, y su voz resonó en la silenciosa cámara. Amy dio un paso al frente. Su tableta brillaba al acceder a los sistemas de comunicación. La Tierra desplegará su flota de defensa en el sistema Taeti en 72 horas, anunció. Solo pedimos que el Consejo Galáctico observe el combate y juzgue nuestro desempeño con imparcialidad. Las distintas especies alienígenas comenzaron a intercambiar miradas, gestos y señales bioluminiscentes que Jake no pudo interpretar. La tensión en el aire era tan densa que parecía como respirar sopa. Finalmente, el líder cristal asintió lentamente. Muy bien, dijo. Tienen su prueba, humanos. Observaremos su desempeño con gran interés. Procuren no morir demasiado rápido. La galaxia estará observando. Mientras Jake y Amy se giraban para salir de la cámara, el sonido de una conversación alienígena se reanudó tras ellos. Incluso sin entender los distintos idiomas, el tono era inconfundible. Hablaban de un funeral, no de una batalla. Jake mantuvo la espalda erguida y el paso firme hasta que llegaron al pasillo exterior de la cámara. Solo entonces se dejó caer contra la pared, con todo el peso de lo que acababan de cometer golpeándolo como un puñetazo. Señor, dijo Amy en voz baja, ¿está seguro de esto? 000 naves contra 50 no es solo una mala suerte, es un suicidio. Jake la miró, viendo sus propios miedos reflejados en sus ojos. Amy, ¿sabes cuál es la diferencia entre los humanos y todas las demás especies en esa cámara? Negó con la cabeza. Ellos ven probabilidades imposibles y calculan la probabilidad de fracaso. Nosotros vemos probabilidades imposibles y encontramos la manera de ganar de todos modos. Se enderezó y comenzó a caminar hacia su nave. Además, tenemos algo que no entienden. ¿Qué es eso, señor? No nos queda absolutamente nada que perder. Y eso convierte a Yes en la especie más peligrosa de la galaxia. Solo humanos, dijeron. Segunda parte. El puente de la nave de defensa terrestre Valiant vibraba con un caos controlado mientras la tripulación se apresuraba a prepararse para lo que muchos creían que sería la última batalla de la humanidad. La almirante Lisa Carter se encontraba en el centro de todo. Su rostro curtido se iluminaba por el tenue resplandor de las pantallas tácticas que mostraban el sistema Taeti. Había pasado 30 años en el ejército, pero nada la había preparado para este momento. Almirante, el último transporte civil ha despejado el sistema, informó el capitán Ben Rodríguez desde su puesto cerca del panel de comunicaciones. Todos los colonos humanos y el personal de investigación han sido evacuados a una distancia segura. Carter asintió con gravedad. A diferencia de las especies alienígenas que habían estudiado, los humanos habían aprendido hacía mucho tiempo a no luchar por el espacio vacío cuando había vidas en juego. Todos los hombres, mujeres y niños del sistema Taeti habían sido trasladados a un lugar seguro,
dejando solo a los militares para enfrentar lo que viniera. ¿Cuál es el estado actual de nuestra flota?, preguntó Carter, aunque ya sabía que la respuesta no sería alentadora. La comandante Nicole Wright levantó la vista de su puesto táctico. Su joven rostro reflejaba la tensión de los últimos días. 47 naves operativas y listas para el combate, almirante. Tenemos al Valiant como nuestro buque insignia. 12 cruceros pesados, 18 destructores y 14 fragatas. Todas las naves están en máxima preparación para el combate. Carter estudió las cifras en la Tierra. Representación: 47 naves humanas contra más de 3000 naves enemigas. Las matemáticas eran simples y aterradoras. En cualquier batalla convencional, la flota humana sería destruida en minutos. ¿Y los proyectos especiales?, preguntó Carter en voz baja, apenas audible por encima de la actividad del puente. La expresión de Wright cambió ligeramente, mostrando una mezcla de esperanza y miedo. El proyecto Aimaker está en pleno funcionamiento. Almirante, la construcción de las naves ha terminado. Construyendo la última unidad hace 6 horas. El capitán Danny Sullivan informa que todos los sistemas funcionan con normalidad. Al mencionar Aimaker, varios oficiales levantaron la vista de sus puestos. El proyecto había sido clasificado en los niveles más altos del mando militar de la Tierra. Solo unas pocas docenas de personas de toda la flota humana sabían de qué se trataba realmente. ¿Y los voluntarios?, preguntó Carter, aunque temía la respuesta. Más de los que necesitamos, respondió Wright en voz baja. Todas las naves de la flota ofrecieron a toda su tripulación para la misión Aimaker. Tuvimos que realizar un proceso de selección aleatorio para elegir a los participantes finales. Carter sintió una opresión familiar en el pecho. En 40 años de servicio militar, nunca había estado más orgullosa de su especie ni más aterrorizada por lo que estaban a punto de intentar. El proyecto Aimaker representaba la mayor esperanza de victoria de la humanidad, pero también garantizaba que mucha gente buena no sobreviviría a la batalla que se avecinaba. El almirante llamó al teniente Peter Hayes desde la estación de sensores. Estamos detectando perturbaciones hiperespaciales masivas en el límite del sistema. Múltiples contactos se están interrumpiendo a velocidades superiores a la de la luz. La pantalla táctica principal cambió para mostrar las lecturas de los sensores. Aparecían cientos de naves, cuyos agujeros oscuros no reflejaban la luz de la estrella distante. Cada nave tenía una forma geométrica perfecta, con ángulos agudos y precisión matemática. No había belleza en su diseño, ni espacio desperdiciado ni elementos decorativos. Eran pura función, construidas con un solo propósito: la destrucción. «Dios mío», susurró alguien detrás de Carter. «Son tantas», observó Carter mientras el contador de contactos seguía subiendo. 1000 naves enemigas, 2000. El número siguió aumentando hasta que finalmente se detuvo en 3001. 112 naves de diversos tamaños y configuraciones. Ni siquiera intentan ocultar su fuerza, observó el comandante Wright. Quieren que veamos exactamente a qué nos enfrentamos. Una nueva voz interrumpió las comunicaciones del puente. Almirante, soy el capitán Frank Morgan a bordo del destructor Defiant. Recibimos una transmisión de la flota enemiga. Transmítanla por los altavoces principales, ordenó Carter. El puente se llenó de un sonido como de metal rechinando y estática electrónica. Cuando la inteligencia artificial habló, su voz transmitía la fría precisión de la lógica pura, sin rastro alguno de emoción ni piedad. Entidades biológicas de la especie designada como humana. Empezó cada palabra cuidadosamente calculada para el máximo impacto psicológico. Han sido seleccionados para integrarse en el colectivo hegemónico. Su singularidad tecnológica se integrará en nuestros sistemas. Sus patrones biológicos se conservarán en nuestros archivos de datos. La resistencia resultará en la eliminación inmediata. Carter dio un paso al frente. Su voz se oía claramente a través de los sistemas de comunicación de la nave. Soy la almirante Lisa Carter, al mando de la flota de defensa de la Tierra. No son bienvenidos en este sistema. Retírense inmediatamente o los expulsaremos por la fuerza. El patrón geométrico en la pantalla principal cambió y la voz de las inteligencias artificiales transmitía lo que podría haber sido diversión si las máquinas pudieran percibir tales cosas. Su flota consta de 47 naves primitivas con capacidad de combate limitada. Nuestras fuerzas suman 3112 unidades de combate avanzadas. Su evaluación de amenaza es estadísticamente insignificante. Las estadísticas, respondió Carter con calma, no tienen en cuenta la determinación humana. La transmisión terminó abruptamente,
dejando el puente en un tenso silencio. Carter se volvió hacia su oficial táctico. ¿Cuánto tiempo les falta para alcanzar el alcance efectivo de las armas? 18 horas a su velocidad de aproximación actual, respondió Wright. No tienen prisa. Su comportamiento sugiere que consideran este enfrentamiento ya concluido. Carter asintió lentamente. Entonces tenemos 18 horas para demostrarles que se equivocan. Avisen a la flota. La operación Aimaker está autorizada. Todas las naves deben asumir posiciones defensivas alrededor del cuarto planeta. Y consíganme un enlace de comunicación directo con la capitana Sullivan. Mientras la tripulación del puente cumplía sus órdenes con eficiencia experta, Carter permaneció sola en la estación de mando. Observó cómo la abrumadora fuerza enemiga continuaba su avance constante hacia su posición. En 18 horas, demostrarían que la humanidad merecía un lugar en la comunidad galáctica o se convertirían en una nota al pie más en los registros de expansión de las hegemonías. Pensó en los representantes extraterrestres que probablemente ya estaban redactando sus informes sobre la inevitable derrota de la humanidad. No entendían de qué eran realmente capaces los humanos cuando se veían acorralados sin escapatoria. El almirante llamó al oficial de comunicaciones. El capitán Sullivan espera su transmisión. Carter cogió el dispositivo de comunicación seguro. Danny, ¿están tú y tu gente preparados para esto? Tan preparados como lo estaremos, almirante. Las tripulaciones están nerviosas, pero es el nerviosismo bueno. El que te mantiene alerta y concentrado cuando todo depende de que todo salga bien. La primera vez. Recuerden, solo tendrán una oportunidad para que esto funcione. No habrá un segundo intento. No se preocupen por nosotros, almirante. Nos hemos estado preparando para este momento durante toda nuestra carrera. No defraudaremos a nuestra especie. Carter cerró el canal de comunicación y volvió a observar la exhibición táctica. La flota de la hegemonía continuó su metódico avance, confiada en su abrumadora superioridad numérica y tecnológica. Lo que no sabían era que los humanos habían pasado los últimos 6 meses preparándose precisamente para este tipo de escenario imposible. La galaxia estaba a punto de aprender que cuando los humanos decían que nunca se rendían, lo decían en el sentido más literal posible. Las próximas 18 horas determinarían si la humanidad se ganaba su lugar entre las estrellas o si serían recordados. Solo como otra especie que se había atrevido a desafiar lo inevitable. Solo humanos, dijeron. En la tercera parte, la flota de la hegemonía se movía por el espacio como una oscura nube de muerte. Sus formaciones perfectas mostraban la fría precisión que solo las máquinas podían lograr. Cada nave estaba exactamente donde debía estar, sin desperdicios de movimiento ni acciones innecesarias. En el centro de su avance, la enorme nave de mando calculaba las probabilidades de batalla con una eficiencia implacable. La almirante Carter permanecía en el puente de la Valiant, observando cómo el enemigo se acercaba a su posición defensiva. Su flota de 47 naves había formado una esfera protectora alrededor del cuarto planeta del sistema, un mundo árido que serviría como su último campo de batalla. Comparadas con la armada enemiga que se acercaba, las naves humanas parecían juguetes frente a un tsunami. La flota enemiga estará al alcance de las armas en 60 segundos, informó la comandante Wright desde su puesto táctico. Carter activó el sistema de comunicación de toda la flota. Su voz se transmitió a todas las naves humanas de la formación. Todas las naves, aquí la almirante Carter. Hoy luchamos no solo por nosotros mismos, sino por cada niño humano que alguna vez mirará las estrellas y soñará con caminar entre ellas. Luchamos por el derecho a ser considerados iguales en esta galaxia. Luchamos porque somos humanos y los humanos nunca se rinden. Al otro lado de la flota, los miembros de la tripulación revisaron sus armas una última vez, rezaron en silencio los dioses en los que creían y se prepararon para enfrentar lo que parecía una muerte segura con la serena determinación que había guiado a la humanidad a través de incontables momentos oscuros en su historia. La flota enemiga está abriendo fuego, anunció el teniente Hayes desde la estación de sensores. El espacio alrededor de la flota humana estalló en brillantes destellos de luz mientras rayos de energía y proyectiles explosivos llenaban la oscuridad. El ataque inicial de la Hegemony estaba diseñado para destruir la flota humana de un solo golpe devastador que pondría fin a la batalla antes de que realmente comenzara. En cambio, las armas impactaron en el espacio vacío. Ejecuten la operación Aimaker ahora, ordenó Carter en voz baja. Las 47 naves humanas parpadearon repentinamente y se desvanecieron como fantasmas, dejando las armas de la Hegemony disparando solo al vacío. Por un breve instante, el espacio alrededor del cuarto planeta quedó completamente vacío, excepto por la confusa flota de máquinas.
Entonces la realidad cambió y la hegemonía se encontró ante algo imposible donde momentos antes solo había 47 naves humanas. Ahora había más de 800 naves. Las naves se materializaron en perfecta formación de ataque. Sus armas ya estaban activadas y sus sistemas de puntería apuntaban a las naves enemigas. Los proyectores holográficos estaban desconectados, reportado correctamente. Todas las naves tenían autorización de armas. La flota humana abrió fuego como una sola fuerza unificada. Sus armas combinadas atacaron a las naves de la hegemonía desde todas las direcciones a la vez. Las máquinas, programadas para esperar superioridad táctica basada en su ventaja numérica, se vieron repentinamente superadas en número y rodeadas. La voz del capitán Sullivan resonó por el sistema de comunicación desde su nave especializada. Aimaker, 1 a todas las unidades. Los objetivos principales son las naves de mando. Derríbenlas rápido antes de que puedan adaptarse. Las unidades Aimaker eran diferentes a todo lo que la galaxia había visto jamás. Cada nave estaba tripulada por voluntarios que habían recibido meses de entrenamiento intensivo para esta única misión. Sus naves estaban equipadas con armas experimentales que llevaron la tecnología humana mucho más allá de sus límites normales. La nave de Sullivan, la Hammer, se lanzó directamente hacia la nave de mando enemiga. Sus armas de plasma experimentales atravesaban la formación Hegemony como un cuchillo caliente en la mantequilla. Tras él, otras 19 unidades Aimaker lo seguían, con sus pilotos gritando de emoción mientras se enfrentaban al enemigo a corta distancia. La flota Hegemony comenzó a responder al ataque inesperado, cambiando sus formaciones para contrarrestar el asalto humano. Pero las inteligencias artificiales habían calculado una batalla convencional contra una fuerza tecnológicamente inferior. No se habían preparado para la creatividad y el engaño humanos. El almirante llamó al oficial de comunicaciones. «Estamos recibiendo una transmisión de la nave de mando enemiga». «Pásalo», respondió Carter. La pantalla principal mostraba el mismo patrón geométrico que antes, pero ahora parpadeaba y se distorsionaba. Cuando la inteligencia artificial habló, su voz transmitía algo que podría haber sido confusión. «Imposible». Su flota contaba con 47 naves de combate. Las lecturas actuales de los sensores indican más de 800 unidades activas. Esta contradicción matemática no se puede resolver con los datos disponibles. Carter sonrió con tristeza. «Estamos llenos de sorpresas». ¿Le gustaría rendirse? Los protocolos de rendición no están incluidos en nuestra programación. Adaptaremos nuestras tácticas y superaremos este contratiempo temporal. La transmisión terminó y la flota de Hegemans comenzó a reorganizarse. Sus formaciones cambiaron a patrones más defensivos mientras analizaban las tácticas humanas y buscaban debilidades que explotar. «Están aprendiendo de nuestro ataque», observó el comandante Wright. «Los proyectores holográficos no los engañarán ni un segundo». Carter asintió. «Entonces tendremos que confiar en la imprevisibilidad humana de siempre». Avise a la flota. Implemente el caos en el patrón de ataque. A lo largo de la formación humana, las naves comenzaron a acelerar hacia el enemigo a máxima velocidad. Pero en lugar de mantener una formación organizada, se dispersaron en patrones aparentemente aleatorios que carecían de sentido táctico. Para las computadoras de la hegemonía, parecía pánico absoluto. En realidad, era la maniobra de batalla más sofisticada en la historia militar de la humanidad. El capitán Rodríguez a bordo del destructor Fénix lideró a su escuadrón en un patrón de ataque en espiral que los llevó directamente al corazón de la formación enemiga. Las naves de la Hegeman dispararon hacia donde sus computadoras calcularon que estarían las naves humanas, pues los humanos habían programado elementos aleatorios en sus trayectorias de vuelo. «Esto es una locura», murmuró su oficial táctico mientras se abrían paso entre dos enormes cruceros enemigos. «Ninguna computadora puede predecir a dónde vamos porque no sabemos a dónde vamos». «Ese es precisamente el punto», respondió Rodríguez mientras disparaba una ráfaga completa de torpedos a quemarropa. «Las máquinas piensan en patrones y secuencias lógicas. Los humanos piensan en un hermoso caos». La batalla se prolongó durante horas por todo el sistema. La flota Hegemony, a pesar de su abrumadora ventaja numérica, se vio incapaz de contrarrestar la imprevisibilidad humana. Cada vez que se adaptaban a una táctica, los humanos cambiaban de inmediato a otra completamente diferente. Las unidades de ataque de Sullivan se habían adentrado profundamente en la formación enemiga. Sus armas experimentales demostraron ser devastadoramente efectivas contra la tecnología de las máquinas, pero el coste fue terrible. Una a una, las unidades especializadas fueron destruidas.
Sus tripulaciones optaron por embestir las naves enemigas en lugar de retirarse cuando sus armas fallaron. La almirante Wright informó, con la voz tensa por la emoción apenas contenida. Hemos perdido 12 unidades de ataque. La nave del capitán Sullivan ha sufrido graves daños. Carter observó el despliegue táctico mientras la batalla continuaba a su alrededor. La flota humana sufría bajas masivas, pero infligía un daño aún mayor al enemigo. Los Hegemony habían perdido más de 600 naves. Sus formaciones perfectas se redujeron a grupos dispersos de naves dañadas. Sullivan al almirante Carter, se escuchó la voz crepitante a través del sistema de comunicación dañado. Hemos destruido su nave de mando principal, pero tienen 2 unidades de respaldo. Estamos realizando nuestro ataque final. Carter observó cómo las unidades Aimaker restantes, con sus naves en llamas y destrozadas, aceleraban hacia las últimas naves de mando enemigas. La flota de la hegemonía concentró toda su potencia de fuego en los humanos atacantes, pero nada pudo detener su desesperada carga. Para la humanidad, la voz de Sullivan susurró a través del sistema de comunicación justo antes de que su nave desapareciera en una brillante explosión que se llevó consigo a la segunda nave de mando. La destrucción de la estructura de mando de la hegemonía provocó oleadas de confusión en las fuerzas restantes. Sin coordinación central, las naves máquina comenzaron a operar de forma independiente, y su eficiencia táctica se desmoronó rápidamente. El almirante informó al teniente Hayes que las unidades enemigas supervivientes se están retirando. Están saltando al hiperespacio. Carter observó la pantalla táctica que mostraba las consecuencias de la batalla. De las 3000 naves originales de la hegemonía, quedaban menos de 400. La flota humana se había reducido a 19 naves, todas dañadas, pero aún combatiendo. Avisen a la flota, ordenó Carter. Todas las naves, retírense del combate. Alerta, hemos mantenido la línea. El puente del Valiant estalló en vítores al comprender la realidad de su victoria. Habían logrado lo imposible. Habían derrotado a la hegemonía y demostrado que los humanos pertenecían a las estrellas. Solo humanos, dijeron. En la cuarta parte, la Cámara del Consejo Galáctico nunca había experimentado un silencio tan absoluto. Representantes de docenas de especies alienígenas permanecieron inmóviles en sus asientos. Sus diversas formas de ojos y sensores se centraron en la pantalla holográfica que mostraba las consecuencias de la batalla de Taeti. El campo de escombros se extendía por el espacio como un cementerio de metal retorcido y sueños destrozados. Los números finales brillaban en la pantalla con letras que parecían grabarse a fuego en la mente de todos los presentes. Pérdidas de la hegemonía, 2.734 naves destruidas. 378 naves se retiraron derrotadas. Pérdidas humanas, 28 naves destruidas. 19 naves dañadas pero operativas. Los seres de cristal habían cesado por completo su tintineo musical. Los alienígenas con aspecto de V tenían las orejas pegadas al cráneo en lo que Jake Morrison, según supo, era una señal de conmoción. Incluso las criaturas medusas habían cesado sus constantes cambios de color, permaneciendo de un gris apagado que indicaba que estaban sumidos en sus pensamientos. El comandante Morrison y el teniente Patterson estaban de pie en la plataforma de diálogo. Allí, con un sencillo uniforme militar, lucían de alguna manera más impresionantes que hacía apenas unas semanas. Detrás de ellos, una nueva figura, la almirante Carter, lucía su uniforme de gala con medallas nuevas que contaban la historia de una victoria imposible. La especie humana ha completado el desafío que nos planteaste, comenzó Morrison, y su voz se oyó con facilidad en la atónita cámara. Mantuvimos el sistema Talseti durante 30 días contra la flota de la hegemonía, tal como se nos solicitó. Creemos que nuestra solicitud de membresía en el Consejo Galáctico debería ser aprobada. El líder cristal finalmente recuperó la voz, aunque sus palabras sonaron como notas musicales entrecortadas. Esto no es posible. Nuestro análisis táctico demostró claramente que lo superaban en número en más de 60 naves a una. Ninguna especie en la historia galáctica ha derrotado jamás a la hegemonía en combate directo. La almirante Carter dio un paso al frente, su rostro curtido mostraba la tensión de la batalla reciente. Con todo respeto, su análisis se basó en el pensamiento convencional. Todas las especies que se han enfrentado a la hegemonía han intentado igualar su superioridad tecnológica. Elegimos un camino diferente, de otra manera. La voz del líder militar, similar a la de V, transmitía una genuina curiosidad mezclada con algo que podría haber sido respeto. Carter activó un pequeño proyector holográfico que mostraba la batalla desde la perspectiva humana. Usamos nuestras supuestas debilidades como nuestras mayores fortalezas.
La hegemonía esperaba que lucháramos como máquinas, organizados, predecibles y lógicos. En cambio, luchamos como humanos, caóticos, impredecibles y completamente decididos a ganar. La pantalla mostró el momento en que la flota humana reveló su verdadero número mediante un engaño holográfico. Luego cambió para mostrar los patrones de ataque aparentemente aleatorios que habían confundido tanto a las computadoras enemigas. Usan engaños, observó una de las criaturas Medusa, cuyo cuerpo cambió a un color azul que despertó su interés. Las naves adicionales no eran reales. La flota holográfica era una herramienta. Carter corrigió, nos dio tiempo y creó confusión en sus filas. Pero la verdadera victoria provino de la capacidad de nuestro piloto para pensar de maneras que la lógica de las máquinas jamás podría predecir ni contrarrestar. La pantalla mostró la carga final del capitán Sullivan. La unidad Aimaker se sacrificó para destruir las naves de mando enemigas. Varias especies en la cámara emitieron sonidos que se tradujeron como reconocimiento de gran valentía. Los pilotos de Aimaker sabían que era una misión suicida, añadió Morrison en voz baja. Todos se ofrecieron como voluntarios de todos modos. Dieron sus vidas para que la humanidad pudiera demostrar que pertenecemos a las estrellas. El cuerpo de la líder de cristal comenzó a producir música de nuevo, pero ahora el sonido era diferente. Llevaba notas de respeto y asombro. Este nivel de sacrificio no tiene sentido lógico. ¿Por qué individuos se destruirían a sí mismos por el beneficio del grupo? La expresión de la almirante Carter se tornó triste pero orgullosa. Porque eso es lo que hacen los humanos. Luchamos los unos por los otros, especialmente cuando el precio es todo lo que tenemos. Creemos que algunas cosas valen la pena morir por ellas. La líder militar Bullique se puso de pie, su postura mostrando el respeto de un guerrero por otro. Las tácticas que usaron contra la hegemonía podrían enseñarse a otras especies. Este conocimiento podría compartirse con las fuerzas de defensa del Consejo. Por supuesto, respondió Morrison sin dudarlo. No estamos pidiendo unirnos al Consejo para guardarnos nuestras ventajas. Queremos contribuir a la defensa común de todas las especies civilizadas. La cámara estalló en una conversación a medida que diferentes especies comenzaban a hablar entre sí. Los sonidos eran diferentes ahora, menos desdeñosos y más calculadores. La galaxia acababa de presenciar cómo una especie que consideraban primitiva derrotaba a un enemigo que había aterrorizado el espacio civilizado durante décadas. Una de las criaturas Medusa pulsó con un brillante color dorado que indicaba entusiasmo. Los humanos han demostrado poseer un pensamiento estratégico que va más allá de sus limitaciones tecnológicas. Su inclusión en los asuntos del Consejo podría proporcionar importantes ventajas militares. Una nueva voz se unió a la discusión, hablando en un tono tan antiguo que el sistema de traducción tuvo dificultades para procesarla. El hablante era etéreo, una especie tan antigua y misteriosa que rara vez participaba en el Consejo. Los debates Han demostrado poseer la única cualidad que distingue a las especies verdaderamente civilizadas de los simples bárbaros, la disposición a sacrificar la supervivencia individual por el bien común. La música del líder cristal se volvió más compleja, añadiendo armónicos que sugerían profunda reflexión y consideración. La especie humana ha demostrado capacidad militar, innovación táctica y valentía moral. Estas son precisamente las cualidades que el Consejo Galáctico se fundó originalmente para preservar y proteger. La almirante Carter sintió la mano de Morrison en su hombro. Sonreía, pero sus ojos reflejaban el peso de lo que habían logrado. 28 naves y sus tripulaciones habían muerto para que la humanidad recibiera este reconocimiento. Hay una cosa más que el Consejo debe saber, dijo Carter, dirigiéndose a los alienígenas reunidos. La hegemonía regresará. No se rinden más que nosotros. Cuando regresen, se habrán adaptado para contrarrestar todo lo que usamos contra ellos. El líder militar Bulfique aguzó el oído con interés. ¿Creen que volverán a atacar Taeti? No, respondió Carter con gravedad. Creo que atacarán la Tierra directamente. Les hicimos mucho daño y las máquinas tienen memoria perfecta. Querrán venganza y vendrán preparados para cualquier táctica que hayamos usado contra ellos. La cámara volvió a quedar en silencio, pero esta vez fue el silencio de la preocupación compartida, no de la incredulidad conmocionada. Si la hegemonía ataca la Tierra, dijo Morrison en voz baja, la humanidad necesitará aliados. Necesitaremos el apoyo de especies que entiendan lo que todos luchamos por preservar. El cuerpo del líder cristal intervino una vez con claridad y decisión. El Consejo Galáctico reconoce formalmente a la especie humana como miembros de pleno derecho con todos los derechos y responsabilidades que ese estatus conlleva.
Su solicitud está aprobada. La cámara se llenó de expresiones de aprobación de docenas de especies diferentes. Pero Morrison levantó la mano para pedir silencio. Gracias por este honor. Pero la membresía por sí sola no será suficiente. Necesitamos más que reconocimiento. Necesitamos una verdadera colaboración. Porque cuando la hegemonía venga por la Tierra, no vendrá solo por los humanos. Vendrán por todo aquel que se atreva a enfrentarse a ellos. Mientras la cámara bullía con conversaciones sobre alianzas militares y defensa compartida, Morrison sintió todo el peso de lo que habían logrado. La humanidad se había ganado su lugar entre las estrellas a base de valentía y sacrificio. Ahora tenían que demostrar que merecían conservarlo. La galaxia había aprendido que los humanos eran mucho más de lo que aparentaban. Pronto aprenderían que la determinación humana se extendía mucho más allá de una sola batalla. La verdadera prueba de su valía apenas comenzaba. Solo humanos, decían. Quinta parte, 6 meses después de la batalla de Talseti, el espacio alrededor de la Tierra bullía con una actividad sin precedentes en la historia de la humanidad. El mundo azul y verde que una vez pareció solitario en el borde de la galaxia, ahora se encontraba en el centro de la mayor reunión militar en la historia del Consejo. Naves de docenas de especies llenaban las rutas orbitales. Sus tripulaciones trabajaban juntas para prepararse para la mayor batalla que jamás habían enfrentado. La almirante Carter se encontraba en el puente de la recién construida Adidis Defiance, la primera nave de la humanidad diseñada con tecnología de toda la galaxia. La nave combinaba lo mejor de la ingeniería humana con la tecnología de cristal de los Centauri, los núcleos de energía de los Kellins y el escudo adaptativo de los Borak. Era un símbolo de lo que las diferentes especies podían lograr cuando trabajaban juntas. El almirante informó al capitán Steve Holland, segundo al mando de la nave. Todas las posiciones de la flota están confirmadas. Tenemos 843 naves en formación defensiva alrededor de la Tierra. Carter asintió mientras estudiaba la pantalla táctica. La flota combinada representaba a 37 especies diferentes, cada una aportando sus mejores naves y sus tripulaciones más experimentadas. El líder militar Blake Kellan comandaba personalmente un escuadrón de sus acorazados más poderosos, los Cristal. Los Centauri habían proporcionado sus naves más avanzadas, cuyas estructuras brillaban como la luz de las estrellas en la oscuridad del espacio. ¿Algún informe de las estaciones de monitoreo del espacio profundo?, preguntó Carter. La estación Omega está detectando perturbaciones masivas en el hiperespacio en los confines del sistema solar. Respondió Holland. La flota Hegemony está llegando como se predijo. El recuento inicial sugiere más de 5.000 naves. Carter sintió un nudo en el estómago. Los Hegemony habían aprendido de su derrota en Taedi y regresaban más fuertes que nunca. No solo buscaban venganza contra la humanidad, sino que querían enviar un mensaje a todas las especies que se habían atrevido a enfrentarse a ellos. Envíenle señales a la flota, ordenó Carter a todas las naves a sus puestos de combate. Este es el momento para el que nos hemos estado preparando. Al otro lado de la enorme formación defensiva, naves de docenas de mundos diferentes potenciaron sus armas y alzaron sus escudos. El espacio alrededor de la Tierra se convirtió en un espectáculo de luces espectacular, mientras la mayor alianza militar de la historia galáctica se preparaba para la guerra en. La presidenta María Santos se encontraba en el centro de mando subterráneo, observando las mismas exhibiciones tácticas que Carter podía ver en el espacio. A su alrededor, los líderes de todas las grandes naciones se habían reunido para presenciar lo que podría ser el último momento de la humanidad. Señora presidenta, dijo el general Kevin Ross, todos los principales centros de población han sido evacuados. Si la flota no logra detenerlos, estamos tan preparados como podemos para un bombardeo planetario. Santos asintió con gravedad. La flota no fallará, general. No pueden fallar. Mucho depende de su éxito. En el espacio, la flota Hegemony comenzó a emerger del hiperespacio como una plaga de langostas mecánicas. Aparecieron naves tras nave, con sus cascos oscuros absorbiendo la luz en lugar de reflejarla. Pero estas naves eran diferentes de las que habían atacado Taoi. Eran más grandes, estaban mejor armadas y diseñadas específicamente para contrarrestar las tácticas que los humanos habían usado antes. El comandante Morrison, ahora enlace oficial entre la Tierra y la flota del Consejo, observaba desde el puente de la nave insignia Centauri, Crystal Harmony. Las computadoras avanzadas de las naves alienígenas analizaban la fuerza enemiga con precisión matemática. La hegemonía claramente ha adaptado sus diseños, observó el capitán de Cristal, con su voz resonante cargada de preocupación. Estas naves están configuradas para contrarrestar las tácticas de engaño que usaron en Taeti.
Morrison estudió la formación enemiga a través de los sensores de la nave. Esperan que usemos trucos y confusión. Probablemente hayan programado contramedidas para cada estrategia que usamos antes. Entonces, ¿cómo los derrotamos?, preguntó el capitán de cristal. Dot. Morrison sonrió con tristeza. Esta vez no usamos trucos. Usamos lo único que aún no pueden comprender, el hecho de que estamos luchando por algo más grande que nosotros mismos. La flota de la hegemonía comenzó a avanzar en perfecta formación. Sus movimientos mostraban la fría precisión que solo las máquinas podían lograr. En el centro de su formación, una enorme nave, nunca antes vista en la galaxia, lideró el ataque. Análisis completo, informó el oficial táctico de la Armonía de Cristal. La nave líder mide aproximadamente 15 kilómetros de largo. Sus lecturas de energía sugieren que sirve como nexo de mando central para toda la flota, asintió Morrison pensativo. Esa es tanto su fortaleza como su debilidad. Siguen pensando como máquinas usando sistemas de control centralizados. Si logramos alcanzar esa nave de mando, las naves restantes perderían la coordinación, terminó el capitán de cristal. Pero esa nave está protegida por toda la flota. Ninguna fuerza podría luchar contra 5000 naves para alcanzarla. Quizás no, respondió Morrison. Pero los humanos nunca han dejado que la adversidad los detenga. La voz del almirante Carter resonó en los sistemas de comunicación de todas las naves de la flota aliada. Todas las naves, aquí el almirante Carter. El enemigo ha llegado con más fuerza que nunca, y están mejor preparados que la última vez. Pero nosotros también. Hoy, luchamos no como especies separadas, sino como un solo pueblo unido. Luchamos por el derecho de todo ser pensante a vivir libre de la amenaza de la asimilación. Luchamos por el futuro de la vida orgánica en esta galaxia. La flota Hegemony alcanzó el alcance de sus armas y abrió fuego con todo lo que tenía. El espacio entre ambas fuerzas estalló en brillantes despliegues de energía. Mientras las armas capaces de destruir planetas impactaban contra los escudos diseñados para proteger mundos enteros, la flota aliada respondió con su propia descarga devastadora. Rayos de cristal atravesaron la armadura enemiga como la luz atraviesa la oscuridad. Los cañones de plasma convirtieron los cascos de las máquinas en metal fundido. Las armas biológicas de las naves Borak liberaron nubes de organismos que consumieron los sistemas enemigos desde dentro. Pero los Hegemony se habían preparado para esto. Por cada arma disparada contra ellos, habían desarrollado una contraofensiva. Por cada táctica utilizada contra ellos, habían programado una respuesta. La batalla se convirtió en una agotadora competencia de resistencia, con ambos bandos sufriendo terribles pérdidas. El almirante informó al capitán Holland. Estamos perdiendo naves. Más rápido de lo que podemos reemplazarlas. La nave de mando enemiga se está adaptando a nuestras tácticas en tiempo real. Carter observóla. Exhibición táctica mientras las naves aliadas desaparecían una a una. Luchaban con una valentía increíble, pero las matemáticas simples eran claras. La flota de la hegemonía era demasiado grande y estaba demasiado bien preparada. Señalen a la flota, ordenó Carter. Todas las naves se preparan para la operación. Resistencia final. Cada comandante de nave de la flota aliada recibió la orden que esperaban no oír nunca. La operación Resistencia Final fue la última táctica desesperada de la humanidad. Una estrategia tan peligrosa que solo había existido en teoría hasta este momento. Toda la flota aliada comenzó a acelerar hacia el enemigo, abandonando sus posiciones defensivas alrededor de la Tierra. En lugar de mantener cualquier tipo de formación, se dispersaron en patrones que parecían completamente aleatorios para las computadoras de la hegemonía. Parecía que la flota aliada se estaba desmoronando en pánico. Dot. En realidad era el sacrificio más sofisticado de la historia militar. Todas las naves, anunció Carter, recuerden por qué estamos aquí. No solo luchamos por la Tierra ni por la humanidad. Luchamos por la idea de que la vida orgánica tiene derecho a existir en este universo. Algunos no verán el mañana, pero nuestro sacrificio garantizará que nuestros hijos puedan mirar las estrellas con esperanza. La flota aliada atacó la formación Hegemony como una tormenta de pura determinación. Naves de docenas de mundos lucharon con una valentía desesperada, abriéndose paso a través de las líneas enemigas sin pensar en su propia supervivencia. Las naves de los Hegemony respondieron con precisión mecánica, pero no pudieron adaptarse con la rapidez suficiente para contrarrestar la férrea voluntad de los seres orgánicos que luchaban por su existencia. En el corazón del caos,
El almirante Carter lideró una vanguardia de naves humanas directamente hacia la enorme nave de mando. Las defensas enemigas eran abrumadoras, pero los humanos seguían avanzando, sus naves explotando contra los escudos enemigos en brillantes demostraciones de sacrificio. La almirante Holland informó: «Hemos atravesado sus defensas exteriores. La nave de mando está a su alcance». Carter miró a su alrededor, a la tripulación que la había seguido por toda la galaxia. Estas personas le habían confiado sus vidas, y ahora les pedía que las dieran por el futuro de todas las especies orgánicas. Señal. Todas las naves restantes, ordenó. Asalto final a la nave de mando. Denles todo lo que tenemos. Las naves aliadas supervivientes convergieron en la nave de mando y Gemini. Su potencia de fuego combinada creó un espectáculo visible desde la superficie terrestre. Los enormes escudos de las naves máquina parpadearon y comenzaron a colapsar bajo el ataque continuo. «Sus escudos están fallando», informó el oficial táctico. «Pero no nos quedan naves para presionar el ataque». Carter permaneció en su puesto de mando, observando cómo la nave de mando enemiga comenzaba a reparar sus defensas. Habían estado muy cerca de la victoria, pero no era suficiente. Entonces aparecieron nuevos contactos en la pantalla táctica. Las naves estaban saliendo del hiperespacio. Pero no eran refuerzos enemigos. Eran naves humanas que se movían con los patrones distintivos de la flota de defensa de la Tierra. «Almirante», dijo una voz familiar por el sistema de comunicación. Soy el capitán Tony Miller a bordo del EDS Revenge. Disculpen la tardanza, pero trajimos a algunos amigos. El corazón de Carter se llenó de esperanza al reconocer la voz. Miller comandaba la flota de reserva de la Tierra, 40 naves que habían sido retenidas precisamente para este momento. «Tony, qué tonto tan maravilloso». Carter rió. «Tienes toda la razón.